soy de una generación donde el periodismo era de autodidactas, los que les gustaba la comunicación. En la década del 80, en los 90, se consolidaron las carreras de periodismo, de comunicación social. Vos sos un producto de esa realidad académica y hoy metido de lleno en los medios, haciendo tu especialidad que es el deporte, aunque también estás en otros programas de interés general. ¿Cómo sentís que la formación académica te sirvió a vos, viniendo además de una familia donde justamente esa cosa autodidacta y las ganas de comunicar estaban muy presentes por tu viejo? Yo soy una mezcla de las dos cosas. Por un lado, el amor por el periodismo, por el micrófono, por el deporte, lo adquiero desde muy chiquito en casa, siguiendo lo que hacía mi viejo permanentemente. Y cuando termina el liceo, después de un intento frustrado de ser jugador de fútbol, me pregunto, ¿qué quiero hacer? Y yo ya tenía decidido que quería ser comunicador o periodista deportivo o relator, pero sí trabajar vinculado a los medios. Y ahí es donde me empiezo a cuestionar diferentes posibilidades. Había algunos cursos estrictamente de periodismo deportivo, pero me parecía que quería algo más. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe si va a triunfar en lo que realmente ama, entonces había que prepararse de la mejor manera. Y ahí surge la posibilidad de estudiar comunicación en la ORT. La verdad que me sedujo lo completo que era el panorama para estudiar acá, las diferentes materias, el programa, por así decir. Y a medida que me fui metiendo de lleno en la carrera, descubrí un montón de cosas que me encantaban sin tener idea que me podían gustar. A mí me pasó exactamente lo mismo. Todo lo que me había dado la radio de San José, de casi que a jugar a la radio, no me lo dio la universidad. Pero también la universidad me dio cosas que no me había dado la radio. Absolutamente. Y yo incluso me preguntaba, ¿me sirve esto realmente para ser periodista deportivo? Y quizás la respuesta sea no. Pero dentro del periodismo deportivo he ido descubriendo un montón de instancias de lidiar con compañeros, de tener gente a cargo, de, no sé, de escribir artículos o a la hora de expresarme incluso, y ese montón de conocimiento sí lo adquirí en la ORT. No sé, profesoras y profesores que me marcaron muchísimo. Ana Solari me hizo redescubrir el amor por la escritura, Claro. ni que hablar Marisol Álvarez con todo Sí. lo que significa a la hora de comprender el mundo que nos rodea. Bueno, y podría nombrar otros profesores, pero creo que ellas dos son las que más me marcaron, por lo menos en los 2 primeros años de ciclo básico. Nada que ver con el deporte. Nada que ver con el deporte, pero sí me hicieron, ¿cómo decirlo?, correr sangre por las venas cada vez que las escuchaba hablar. Y yo aparte, tanto con Ana como con Marisol, teníamos muchos intercambios fuera del horario de clase, en los recreos, charlando de algunas situaciones que se daban en la clase o fuera de la clase, y era un placer poder tener esas instancias. Y lo curioso es que, claro, en los primeros 2 años de carrera vos tenés una materia que adelanta cualquiera de las orientaciones posibles para elegir. Yo entré convencido de hacer periodismo. Y cuando me toca decidir, me fui a corporativa. ¿Por qué? Me pregunto hasta el día de hoy. Porque me dio la sensación que el periodismo que se enseña en la facultad es mucho más de investigación, un periodismo más duro y puro, por así decir. Y me parecía que a mí me podría nutrir mucho más la comunicación corporativa para el trabajo en grupo, para el tema de la comunicación interna, la comunicación externa. Y si hay algo que estoy agradecido es de haber tomado esa decisión. Porque lo que yo hago, que es periodismo deportivo, donde no es, o sea, quizás a mí me cuesta llamarme periodista deportivo, porque sabiendo lo que es el periodismo, de estar permanentemente atrás de la noticia, buscando las fuentes y yendo al lugar de los hechos, yo soy prácticamente todo lo contrario a eso. Lo mío es mucho más describir un suceso, relatar pues, una entrevista, por ejemplo, pero periodista deportivo, sabiendo lo que significa la palabra periodista, creo que me queda grande. Yo me siento en todo caso un analista deportivo, un relator o un comunicador. Y la verdad que en la comunicación corporativa descubrí también un mundo apasionante que me servía incluso, si no prosperaba en el mundo del periodismo deportivo, Exacto. para poder abarcar otra área. Es que nos damos cuenta que existe la comunicación. Yo quería ser periodista de radio, a los 8 años quería hacer eso, y cuando vengo a la facultad, aparece ahí la comunicación social. Claro, ¿Qué era? completamente. Estamos hablando más del año 83, o sea, menos todavía, ni siquiera se sabía lo que era ser licenciado en comunicación social. Pero se te abre un panorama y te da herramientas generales para hacer periodismo policial, político, lo que sea. El periodismo es uno solo, después va en cada uno como se especializa. Absolutamente. Y en el mundo de la comunicación corporativa descubrí materias y conocimientos que jamás se me hubiera ocurrido Claro. que pudieran existir
estudios tan detallados de cómo trabajar con otra gente, de cómo tener gente a cargo, de la importancia de saber delegar, de la comunicación interna, de la comunicación externa. Cuestiones que cuando uno entra a la facultad convencido de ser periodismo deportivo, dice, ¿para qué me van a servir? Y lo cierto es que hoy en día, donde trabajo en grandes organizaciones como Canal 4, como Radio El Espectador, estoy fascinado de haber elegido comunicación corporativa porque me sirve para entender y sobre todas las cosas para funcionar dentro de un esquema tan grande como son estas organizaciones. Pensar en un club deportivo como una organización. Absolutamente. Por ejemplo, hay colegas que están trabajando en esas funciones. Absolutamente. Y de hecho... Y le han cambiado la cara a muchos clubes, ¿eh? Tal cual. Y no solamente hablamos del manejo de redes sociales que pueden aportar un montón. Que hoy es un aspecto de la comunicación. Claro, pero saber comunicar de la mejor manera para que lo que el club quiere transmitir le sea de interés al periodista y lo quiera manifestar por entender no solamente que está haciéndole un favor al club, sino que la gente que sigue a ese periodista le puede de alguna manera interesar lo que está manifestando ese club, es todo también un arte. Y creo que con las diferentes herramientas que adquirí en el ciclo básico y lo que después pude profundizar en el ciclo de corporativa, yo estoy convencido que si el día de mañana decidiera que no querer tener más nada que ver con el periodismo o con el deporte o con los medios, podría sumarme a cualquier organización para trabajar en la parte de comunicación de una organización que no sea de repente con fines de periodista o de publicar algo, sino en el manejo interno, y creo que tengo las herramientas muy bien adquiridas. De hecho, muchos de mis compañeros y amigos de esos 2 años de corporativa, me consta que se están ya de alguna manera trabajando muy bien en diferentes organizaciones. Voy a hacer mención a esto porque lo compartimos al aire durante todo el Mundial. Te tocó ir al Mundial de Qatar, que por las características del Mundial de Qatar fue la hiperprofesionalización, ¿no? Cuando nos mostrabas a través del 4 el centro de prensa, ¿no? Es decir, hoy también el mundo del deporte en general tiene una impronta empresarial, profesional, que no tenía cuando empezó tu viejo o cuando vos empezaste. Totalmente. ¿No? Más temprano estábamos hablando aquí, los clubes de básquetbol aquí en Uruguay, los clubes chicos. Hoy está la presencia de las sociedades anónimas deportivas que vienen con otra cabeza desde Europa. Entonces, ¿cómo ha cambiado la impronta de las propias organizaciones deportivas? Ni que hablar. Y bueno, en el Mundial lo que está buenísimo, primero, las grandes plataformas audiovisuales guardan avances tecnológicos para estrenar en mundiales. Lo mismo pasa incluso con herramientas de arbitraje, con el VAR y algunas... el chip en la pelota. El offside tecnológico, el chip en la pelota, ese tipo de situaciones que se guardan para implementar en grandes citas como es una Copa del Mundo. Y después la posibilidad que te brinda de conocer lo que son los diferentes oficinas que hay en los centros de prensa de las grandes cadenas asiáticas, por ejemplo, donde hay de repente 300 personas trabajando que jamás salen al aire, solamente en la parte técnica. Claro. Y ahí descubrís un mundo que está por detrás de lo que uno ve en televisión, que también es apasionante. Digo, a uno le gusta mucho más el micrófono y salir en la tele, pero hay que entender que detrás de eso hay todo un trabajo que sin ello nosotros no podríamos existir. Siempre se habla del trabajo detrás de cámara, que es igual lo más importante que el que hace el periodista. Y para mí el gran desafío de Qatar fue no solamente por primera vez salir en un canal como el 4, en una Copa del Mundo, sino también por el tipo de contenido que el canal generaba, no solamente la parte del deporte, sino también mostrar muchas cosas de la sociedad de Qatar, de todos los rumores y temores, si se quiere, que teníamos nosotros cuando llegamos allá, y ir descubriendo cuáles eran ciertos y cuáles no sobre la marcha, e incluso muchas veces en vivo. Y era todo un desafío que me parece que lo supimos cumplir. Y la verdad que quedé fascinado con el Mundial que hicimos en conjunto, los de allá, los de acá y los detrás de cámara. Sin duda, pero ¿cómo ha cambiado la impronta de las instituciones, ¿no? Que hoy son más empresas que selecciones deportivas o la selección, el equipo de fútbol es quizás el pretexto en la cancha, pero en el entorno es un mundo increíble. Y el ejemplo más claro es Argentina, Jaime. La tercera estrella de Argentina repercutió a nivel social a tal punto que hoy en día, 5 o 6 meses después del Mundial, vas a Argentina y en las tiendas deportivas están todas con la tercera estrella y las caras de los jugadores campeones del mundo. Y eso repercute también, creo yo, en el desarrollo de la sociedad, porque obviamente cuando los resultados son buenos es todo mucho más fácil. Pero sin dudas
que en la Asociación Uruguaya de Fútbol o en la AFA o cualquier organización, hay mucha gente que no tiene nada que ver con el resultado deportivo, que está esperando cómo le va el equipo para ver de qué manera puede seguir hacer creciendo a la organización, ya sea para conseguir mejores sponsors, para organizar eventos, Claro, un montón de situaciones que se dan en torno al fútbol que no tienen estrictamente nada que ver con el fútbol. Desde el merchandising, que uno Sí, puede decir, por es supuesto. también es otro aspecto. Claro, bueno, en el caso de Argentina, volviendo a lo mismo, la remera con la tercera estrella valía mucho más que la última remera con 2 estrellas. Claro. Porque es la novedad y todo el mundo la quiere tener. Exacto. Lali, ¿y qué pasa con las formas de vincular con el público, con las audiencias? Que también en las épocas anteriores tenían los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, el contacto directo en el espectáculo deportivo. Hoy ya las formas de llegar a la gente han cambiado tanto. Completamente. Se ha variado tanto. Antes, hasta hace pocos años, eran las redes sociales. El Instagram, el Twitter, el LinkedIn, TikTok posteriormente. Y ahora se agrega un formato nuevo que es muy consumido, sobre todo por las nuevas generaciones, que son los streamings. Sí. O sea, que es un formato digital, una mezcla de televisión con radio, bastante más descontracturada. Y yo, de hecho, hace poco arranqué en Abueno TV, que incluso es un proyecto de compañeros que tuve en la ORT. Ellos hicieron audiovisual, pero compañeros que tuve acá. Y a mí me pregunté muchas veces, y me lo preguntó gente de mi entorno, incluso algún periodista deportivo más que reconocido, si ya estás en Telenoche con Eduardo Rivas, con Sergio Gorsi, si ya estás en Radio El Espectador, con Jorge Seré y otros grandes compañeros del hombre, ¿en qué te beneficia arrancar un formato nuevo digital? Y yo me lo preguntaba a mí mismo. Lo primero y principal es que me divierte. Ese argumento es muy importante. Y lo segundo es que mucha gente que ni prende la tele para ver, Claro. ni prende la tele, y mucho menos para ver un noticiero, que capaz que ni siquiera prende la radio, porque está todo el día con Spotify o escuchando claro, exacto. radio por YouTube o lo que sea. Bueno, también quiero llegarle a esa gente, porque me parece que tengo cosas para decirle a ese grupo de, no sé, entre 15 y 25 años. Y en ese formato de streaming creo que les puedo llegar. Y como me gusta la comunicación y son cosas diferentes, no creo que sea retroceder, pasar de un canal como el 4 a un formato de streaming. Creo que es ampliar. Sí, claro, ni siquiera es competir. Bueno, alguno obviamente, dirá que todo es competencia. Yo pienso lo Está mismo bien. que vos, que Se no es que está complementa. eligiendo entre Canal 4 o Abueno TV, Sí. sino que es alguien que no miraría la tele. Claro. Pienso yo, capaz que Sí. en algún caso puntual sí. Está bien, sí, todas las generalizaciones son injustas, pero también mucho de ese público actual con las nuevas tecnologías hoy, capaz que ni siquiera tienen el televisor como lo teníamos nosotros, que era un Completamente. electrodoméstico centro en el hogar. Bueno, cada vez hay menos servicios de cable contratados y las plataformas, ya sea de Exacto. películas o de deportes o lo que sea, son más comunes. Y da la sensación que el camino va hacia ese lado. Y uno está, en mi caso, como en el punto medio de ya con 30 años, pero con algunos trabajos más que importantes para la edad que tengo, ¿qué camino quiero tomar? Por un lado siento que si no me subo al barco ahora de lo que es el futuro, después no me subo más. Pero por otro lado siento que subirme al barco ahora podría ser bajarme de los barcos donde ya estoy bien. Está bien. Y estoy tratando de hacer compatibles todas esas bien. cosas y hasta ahora vengo bien. Qué rápido que va cambiando todo. Y bueno, ni que hablar. Pero sin ir más lejos, Jaime, yo viví toda la evolución desde lo que era no tener celular o tener un celular únicamente para llamar, hasta empezar a tener un celular con mensaje de texto, hasta que los mensajes de texto no se podían mandar de una compañía a la otra, hasta que llegaron los datos móviles al teléfono y ya los teléfonos son parte misma de nosotros, Sí, sí. o sea, una extensión. Y veo incluso a los diferentes jóvenes que usan el celular permanentemente y cómo también muchas veces nosotros, que estamos en el punto medio y sobre todo quienes son mayores que yo, creo que tienen la obligación de adaptarse a los jóvenes y no pretender que los jóvenes se adapten a los más grandes. ¿Por qué digo esto? En una clase, por ejemplo. A mí me da la sensación que querer competir contra el celular es ir en contra de lo que es el mundo actual. Hay que saber adaptar el celular o la herramienta digital al curso. Si forma parte de los chiquilines, ¿por qué no? Y más ahora con todo el tema de inteligencia artificial y bueno, cada lo vez hemos más. hablado acá, No o sabemos sea, hasta dónde vamos a llegar. Lo hemos hablado acá con parte del equipo académico, la secretaría docente, la coordinación de la carrera, es decir, ¿te enfrentás al chat GPT o al revés? ¿Lo tomás como un aliado y tratás de potenciar cosas que esa tecnología no te va a dar, como es la parte creativa, la parte de sensibilidad Exacto. de cada uno, la parte humana? Totalmente, humana, ni que hablar. Y me parece que es un gran desafío para todos los profesores y sobre todo para aquellos que dan clase hace mucho,
de alguna manera, incorporarlo y no enfrentarlo, porque Claro. enfrentarlo es una batalla que está perdida antes de empezar a batallarla. Y es un gran desafío también para el alumno no quedarse en el lugar cómodo de decir, ¿para qué quiero aprender lo que me dice el profesor si lo tengo todo en 2 clics? Todo lo contrario, hay que hacer que las cosas puedan funcionar en conjunto para que el alumno salga no solamente formado desde el punto de vista académico, sino también humano, y que nunca pierda la impronta, porque al fin y al cabo eso es lo más importante, que nos hace ser personas y no poder ser nunca reemplazados por robots. Más allá de que estábamos perdiendo cada vez más terreno, ¿no? Hay que bregar por la inteligencia natural y no tanto por la inteligencia artificial. Ni que hablar, pero no podemos tampoco dejar de reconocer que quizás las formas de estudiar y hasta de medir el conocimiento a la hora de los parciales, los obligatorios, ineludiblemente se está transformando. Sí, claro. Y si nos quedamos en lo que era hace, ni te digo 20 años, hace 5 años, Tal cual. ya estamos yendo contra la corriente. Tal cual. Gracias, Lali. A vos, Jaime.